Hola, hola chicos. Hoy vamos a ver el concepto del diodo. Este dispositivo que es la base de la electrónica, tanto de la ingeniería como la parte técnica, con la ayuda de nuestro querido simulador Tinkercad. El diodo es un dispositivo que tiene dos comportamientos, tanto como conductor que como no conductor o aislante. Es decir, o permite el paso de corriente o no permite el paso de corriente. Y vamos a ver en un ejemplo muy sencillo. Vamos a colocar aquí una fuente de alimentación y vamos a buscar una carga. Vamos a utilizar este foquito, que no es el foco de nuestra casa, es el foco incandescente. ¿Sí? No nos confundamos ahí. Y fíjense bien, entonces en esta posición, el diodo me va a conducir corriente en este sentido. Se comporta como un conductor. ¿Por qué? Porque está hecho de dos materiales, dos elementos, material tipo P y material tipo N, uno con exceso de electrones y otro con deficiencia de electrones. Aquí se encuentra el material tipo P con deficiencia de electrones. En este terminal está conectado ese material. Y por el otro extremo está conectado el material con exceso de electrones, o también llamado cátodo. Entonces, si nosotros colocamos en esta posición al diodo y polarizamos de esta manera, fíjense, del positivo de la fuente al ánodo y del cátodo a nuestra carga, se va a comportar como un conductor. Fíjense, vamos a empezar la simulación. Y aquí está. Enciende nuestra carguita o funciona cualquier dispositivo que conectemos ahí. Y fíjense que nos demanda aproximadamente 90.6 miliamperios. Básicamente es la corriente que demanda la carga. ¿Sí? ¿Listo? ¿Y qué sucede si nosotros invertimos el diodo, este dispositivo? Vamos a ver, como es un semiconductor, se va a comportar como un aislante ahora. Fíjense, invertimos las posiciones. Ahora, el cátodo conectamos a positivo y el ánodo al terminal negativo a través de la carga. Vamos a ver qué sucede. Aquí está. No enciende nuestro dispositivo o nuestra carga. ¿Por qué? Porque en esta polaridad, nuestro querido diodo está como un aislante o un no conductor. Por lo tanto, no permite el paso de corriente. Ahora sí se entiende el concepto de semiconductor claramente, ¿verdad? Gracias a ese dopaje que tiene, a esos dos elementos, material tipo P y material tipo N. Entonces vamos a volver otra vez a la polaridad anterior. Esta forma de polarizar el diodo se llama polarización inversa. Está polarizado inversamente el diodo. Pero conceptualmente es cuando el diodo se comporta como un aislante o un no conductor. Vamos a conectar el diodo en su polaridad anterior, donde se comportaba como un conductor. Esta polaridad se llama, esta forma de polarización se llama polarización directa. Es decir, el diodo se comporta como un conductor. Así de simple. Ahora, ¿es un conductor puro? No. Y nos vamos a dar cuenta con este pequeño experimento. Fíjense. Vamos a utilizar un medidor aquí. Una de las características del diodo, de este dispositivo electrónico, es que cuando se polariza en directa, consume una pequeña tensión o una diferencia de potencial, que en algunos libros le colocan como 0.6 voltios y en otros 0.7. Y vamos a ver por qué. Fíjense, el positivo, vamos a colocar aquí al ánodo,
y el negativo al cátodo. Ahí está. Y encendemos. Fíjense, nos está consumiendo aproximadamente 651 milivoltios o 0.65 voltios. Por eso algunos libros asumen 0.6 y otros 0.7. Vamos a ver claramente por qué asumen los libros esa diferencia de potencial. Fíjense, vamos a aumentar el voltaje aquí en nuestra fuente. ¿Y qué sucede? Miren, el voltaje entre los terminales del diodo aumenta. Esa pequeña barrera comienza a aumentar. Miren, ¡pac! Se quemó. ¿Por qué? Porque depende de la corriente que circula a través del diodo. Depende de la corriente, esa pequeña diferencia potencial. Normalmente comienza a conducir a partir de los 0.6 voltios. Y 0.7 ya está circulando una corriente considerable por sus terminales. Vamos a bajar, miren. Cuando demanda pequeña corriente, esa diferencia potencial, esa pequeña barrera disminuye. ¿Vieron? Ahora está a 0.629 o 0.63 voltios. Seguimos bajando la tensión y miren, la corriente que demanda es menor. Por lo tanto, el voltaje disminuye. Miren, la corriente es 36.9 miliamperios. Vamos aumentando aquí. Vamos a ir aumentando aquí el voltaje. Y miren, la corriente también aumenta y la diferencia potencial también aumenta. ¿Ya está? Hasta que se quema, ¿no? El elemento. Entonces nosotros ya podemos hacer circuitos con este dispositivo y ver cómo funcionaría en nuestros diseños. ¿Cómo qué lo utilizarían ustedes? ¿Como una barrera protectora o no? Claro, porque fíjense, si esta carga o este dispositivo que queremos alimentar tiene polaridad y nosotros invertimos la polaridad de la fuente, este dispositivo se puede quemar. Vamos a ver qué sucede si nosotros nos equivocamos en la polaridad de conexión. Fíjense. ¿Vieron? Entonces aquí no te permite el paso de corriente porque la polaridad de la fuente se ha invertido, está mal. Por lo tanto, el dispositivo no funciona, porque si el dispositivo tiene polaridad y tú inviertes la fuente de tensión, puedes malograr o quemar este dispositivo. Entonces, también se utiliza el diodo como un dispositivo de protección. Acá se nota ese concepto claramente. Y fíjense, ¿qué sucede ahora en el voltaje del diodo? ¿Qué ha pasado con el diodo? Ha retenido el voltaje de la fuente, 10.2 voltios. Es lo que ha hecho el diodo. Entonces aquí se cumple la segunda ley de Kirchhoff también. ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Que que el voltaje de una fuente suministrada a dos dispositivos o a tres, se reparte el voltaje entre ellos. Es decir, si acá en nuestro foquito hay 0 voltios, en el diodo debe estar los 10 voltios. Si entendemos ese concepto, podemos analizar múltiples circuitos con diodos. Listo, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Espero sus likes. Nos vemos. Chau.